Primerita, Santita y C. Si se duerme don Martín, no habrá ninguno que duerma, pues en el sueño toda la tierra despierta. Pues le ha de velar el sueño, toda la tierra despierta. Que monten los infernales la guardia de las estrellas, y los ponchos colorados cubran toda la frontera. Y los ponchos colorados cubran toda la frontera. Corazón de Guayacán, Juan Martín Miguel de Güemes, por la falda de los cerros baja tu nombre a machete. Por la falda de los cerros baja tu nombre a machete. Corazón de caudillo cayó en la tierra caliente, y un Padre Nuestro de bombos rezó en el monte su muerte. Y un Padre Nuestro de bombos rezó en el monte su muerte. Porque los gauchos de Salta, los gauchos de Martín Güemes, llevaban cuando peleaban una zamba entre los dientes. Llevaban cuando peleaban una zamba entre los dientes. Corazón de Guayacán, Juan Martín Miguel de Güemes, por la falda de los cerros baja tu nombre a machete. Por la falda de los cerros baja tu nombre a machete. ¡Viva Salta! ¡Ahí no va! Muy buenos días, ¿cómo les va? Acá los saluda el licenciado Carlos Gastón Márquez de la provincia de San Juan, en el ciclo que hemos denominado Danzas Tradicionales en San Juan, en Cuyo. Así que muy contento porque realmente tiene muy buena aceptación el programa o los videos que grabamos en complicidad con los compañeros de acá de trabajo de Cultura, de la Secretaría de Cultura, de la Municipalidad de Rawson, ¿sí? Así que muy bien, muy buena aceptación y bueno, hoy vamos a plantear un trabajo, vamos a hacer un video informativo en conmemoración del 17 de junio, que es el día del fallecimiento, la desaparición de Martín Miguel de Güemes, general Martín Miguel de Güemes, considerados por la historia como el primer caudillo importante del interior, y que nada más y mejor que hable de Güemes, un salteño. Así que hemos convocado al campeón nacional de cueca, Javier Aybar, ¿sí? Profesor de danzas folclóricas, salteño y de pura cepa, un salteñazo, para que nos cuente un poco de la historia de la danza, porque él es bailarín, es profesor de danza, sobre las danzas que se bailaban en la época de Martín Güemes y de Güemes, obviamente, desde el punto de vista de un folclorista. Así que, Javi, ¿cómo te va, hermano? Te saludamos acá desde Rawson, provincia de San Juan. Buenos días a todos.
Muchas gracias por la invitación, Carlos. Un placer para mí siempre estar comunicado con todos ustedes y con toda esa regionalidad que tiene nuestro país, ¿no? Tan linda esta parte cuyana y que seguramente va a llegar a todo el país. Muchísimas gracias a ustedes y a la Municipalidad de Rawson por invitarme. Bueno, Javi, bueno, gracias por el saludo. Bueno, tu vínculo con San Juan es muy especial, así que realmente siempre cuando nos juntamos, siempre hablamos de lo mismo, pero fue una odisea y fue espectacular este año cuando ganaron el Campeonato Nacional de Cueca acá en San Juan. Y bueno, y que siempre vos tenés ese amor especial sobre San Juan, así que lo primero que se me vino a la cabeza cuando me dijeron de armar un programa y hablar de las tradiciones altas es Javier Aybar. Así que, bueno, para mí es un honor y está buenísimo que hayas vivido esos momentos tan lindos acá en San Juan y para los demás, que nos hables tú de las danzas de allá de Salta en la época de este gran caudillo, gran general y prócer argentino que es Martín Miguel de Güemes. Sí, con San Juan siempre vamos a tener un vínculo muy hermoso por muchísimas cosas, no solamente por el campeonato de Cueca y por haber tenido el honor de haber participado y luego ganado junto a mi compañera, pero más que nada agradecerles por invitarme a hablar de una persona muy especial dentro de mi vida, ¿sí? Y dentro de esta especie de salteñidad que llevamos adelante, no solamente yo, sino que cada uno de los comprovincianos que andamos rumbeando con el poncho al hombro y caminamos este camino de la danza, ¿no? Yo, para iniciar, a mí me parecía fantástico poder hablar de Güemes desde una de sus grandes frases que decía: yo no tengo más que gauchos honrados y valientes, y acá los espero a cada uno de los realistas para darle muerte. Imagínate qué gran frase que tenía él para englobar este amor por su patria, ¿no? Y por ahí a nosotros nos dicen que somos como muy fanáticos como se lo conoce, Martín Miguel de Güemes se lo conoce así, pero en realidad su nombre es Juan Martín de la Mata de Güemes, Montero de Goyechea y La Corte. Imagínate todo ese nombre, mira, esa tirada de nombre, cortado de nombre estaba un tipo que con 36 años nos dejó físicamente, ¿no? Pero el espíritu que él quizás dejó sembrado 200 años después sigue latente y sigue presente en cada uno de los salteños. Wow. Qué interesante, ¿no? La vida aparte el nombre, ya, porque uno siempre conoce el estereotipo o le dan esa cierta forma, como igual que Manuel Belgrano, que Manuel se llama Manuel Joaquín del Corazón de Jesús. Es decir, tenían en esa época nombres largos, pero qué interesante la juventud de Güemes y bueno, y esto de que históricamente es considerado el primer caudillo, pero el primer caudillo representativo de una región, ¿sí? Porque él manejaba las masas y sobre todo el gauchaje y la gente pobre, en realidad. Y es interesante también lo que vos decís, esto de la regionalidad y de esto de... Se me infla el pecho cada vez que hablo de un... Es como Imagínate. Nosotros, por ejemplo, siempre los cuyanos moneamos siempre como monear significa adular, acá en San Juanino, con que San Martín estuvo acá en San Juan 3 o 4 veces, obviamente, vivía en Mendoza, pero acá vino y hay lugares geográficos que les puso el nombre él y han perdurado en la historia. Y, bueno, Sarmiento, por el otro lado, el tema de la educación, y cuando uno habla de un comprovinciano que ha trascendido, se le infla el pecho, siente mucho orgullo, así que yo te aplaudo y me parece genial esa actitud. No, imagínate que es
es tal el amor que nosotros, yo lo transformo como amor, ¿no? Digo yo, me parece como hay algo de amor, hay algo de admiración, hay algo de que cada vez quizás vos, a mí me pasa, pasás por el monumento a Güemes caminando en el auto, paseando con tus hijos, y es inevitable que vos mires la imponencia que tiene ese monumento, y es tan imponente que te llega, o por lo menos a mí y a muchos de nuestros compromisados nos llega mucho. Es un personaje, o como algunos le dicen, otros le dicen héroe, caudillo. Yo creo que es un hombre que ha dejado muchas semillas sembradas, y que está vivo, ¿no? Que está vivo en el corazón de nosotros, los salteños. Es inevitablemente, bueno, nosotros podríamos decirte de que es hijo de español con mujer criolla. De hecho, su padre, que era Gabriel de Güemes, Gabriel de Güemes Montero se llamaba, él era tesorero del rey. Imagínate que con todas estas ideas revolucionarias que llegaron en esa época y no estaban de acuerdo, claro, fue criado en esta idea revolucionaria que había en esa época, ¿no? Que nos llegaba desde Europa. Ahora, tenemos que pensar también de que él era el segundo de 9 hermanos. La cantidad de nombres que tenía esa familia, imagínate. Si Martín Miguel tenía esta tirada de nombres, eran 9 hermanos. Por supuesto, los hermanos también pelearon, cada uno desde su lugar, lucharon por defender esta frontera norte, ¿no? Para mí, creo que Güemes hace rato tendría que haber sido reconocido como lo que es, ¿no? Como un héroe nacional. Yo lo pongo y lo he puesto siempre a la par de San Martín, que hablaba hace rato de Belgrano. Han tenido una amistad, los libros nos cuentan de que han tenido una amistad, y han tenido una enemistad también, y han discutido mucho, pero creo que esta triada de héroes nacionales que tenemos es como impresionante. Sí, bueno, por ahí también pasa, ¿no? En lo que es historia, en la historia oficial, ¿no? De tantos años, estas cuestiones, ¿no? De opacar héroes que no son nacidos en Buenos Aires, porque, es decir, convengamos que San Martín vivió muy poco tiempo en Buenos Aires, pero la obra de él fue impresionante. Pero después los otros héroes, o llamémosle próceres, siempre se opacaban sobre todo los del interior. Es decir, hubo una época donde caudillo, la palabra caudillo era un insulto, y realmente caudillo significa jefe popular, es decir, un líder nacido de adentro de una masa popular, de una masa de personas. Entonces, caudillo la definición, la etimológica es líder, era un líder. Güemes era un líder. Entonces, ¿pero qué pasó? Pasaron tantísimos años y nunca se le hizo ese reconocimiento a Güemes, a Juana Zurduy, a la misma Macacha. Acá en San Juan, por ejemplo, hay luchas a brazo partido y no se cede, por ejemplo, de declararlo como héroe a Nazario Benavides, porque era un caudillo, ¿entendés? Nazario Benavides fue un gran gobernador que tuvimos, era un tipo sumamente, era un estadista para su época, porque era caudillo, era federal, pero jamás ejecutó a nadie, por darte un ejemplo. Le avisó a Sarmiento que se tenía que ir disparar a Chile porque iban a venía una partida de Buenos Aires a darle órdenes que lo cazara y que lo matara, que le cortara la cabeza. Entonces, al Chacho Peñalosa, cuando lo vencen en La Rioja, lo deja que se escape a Chile y nunca mató a nadie, nunca degolló a nadie. Por eso se le decía caudillo manso. Pero nunca acá en San Juan se habla de Benavides como realmente se tiene que hablar, ¿entendés? Sí, por supuesto.
Pero es por eso, porque es un karma que tienen los líderes populares del interior del país. Es una palabra que yo detesto completamente, pero Sí. porque yo no estoy adentro Bueno, de nada. claro, era una época en que esta construcción de Estado-Nación estaba latente, entonces Ah, había muchos caminos, ¿no? Que hacía sí, falta caminar todavía. Pero sí, imagínate sí, que, claro, por supuesto, Güemes era el líder nato ya desde temprana edad. Ya a los 14 años ya él fue a, a estudiar, digamos, la carrera militar. Pero anteriormente, y esto lo relaciona con todo lo que es el gauchaje, él al tener sus padres, al tener una finca, él iba y se relacionaba con todos sus, vamos a decirle, con provincianos, en donde él aprende todo lo que hace al uso de la vida del gauchaje, ¿no? Digamos, montar era inevitable, digamos, pero el tema de poder saber trabajar los animales, trabajar con los animales, entonces eso lo va aprendiendo desde niño y ahí es donde él se relaciona con todo lo que es, por algo es llamado también el padre de los pobres, y ahí es cuando él se relaciona con otra clase social, si bien él venía de otra clase social, pero se relaciona y empieza a tener muchísimo contacto, ¿no? con todo el gauchaje, como se le dice. Ahora, creo que para mí es el punto justo cuando él muestra que es caudillo realmente, cuando toma esta fragata que queda encallada de los ingleses en la invasión inglesa, y él la toma y sube a caballo arriba y la toma esa fragata. Imagínate que si no ahí da los primeros indicios de que él iba a ser o ya era un hombre muy importante para toda esta revolución que se venía dando en esta construcción de nuestro país. sí, terriblemente. Bueno, un hombre bravo y valiente, muy valiente. Pero Y disculpa que te corte, hay como muchas versiones también con respecto a su valentía, ¿no? Y hay quizá historias que son oficiales, pero que hay muchísimas mentiras, digamos, de que él no iba al frente en el campo de batalla porque estaba enfermo, porque tenía hemofilia, o porque sí, decían que era gangoso, que no se sí, había retratado nunca porque no era un hombre no era guapo, digamos, ¿no? O que tenía labio leporino. Imagínate todas estas cuestiones que se hablaban y claro. que se decían solamente para ensuciar. eh, Mirá con qué querían ensuciar, digamos, el nombre de alguien que iba a ser magníficamente grande, estaba destinado a hacerlo, ¿no? De hecho, no hay no hay un retrato, o sea, él nunca posó para un retrato. El retrato que nosotros conocemos de Güemes, lo que más se conoce, está hecho recién si mal no recuerdo, no sé si en 1900, no recuerdo quién lo pintó, pero es de un hijo de él, Martín Güemes Goyeche, sí, que Apa. fue gobernador. Él no posó nunca para un retrato. O sea que lo que nosotros tenemos es una aproximación de lo que fue. Ah, bien, qué interesante, ¿no? Es como una reconstrucción lo que hay. Exactamente. Impresionante. Sí, Pero sí. qué rudeza, ¿no? Decir, qué interesante cómo captan la personalidad de Güemes en ese retrato. Me imagino que es el que sale con los brazos cruzados, el más antiguo. Exactamente, sí, sí, sí. Vos viste que como que por los ojos como que le sale un fuego, como que hay una cuestión, viste, muy El mentón, cómo lo tiene para abajo, la barba, cómo se le horrible. cruza con el pecho, los brazos, cómo no, es Pura como todo, virilidad, digamos, ¿no? pura Impresionante. virilidad, Bueno, mucha... claro, de hecho siempre otra de las cosas que dicen es que era mujeriego, empedernido, ¿no? Y que de hecho Belgrano lo castiga, entre comillas, y lo manda a Buenos Aires, ¿no? Ahí Sí, es donde se conoce con San Martín. Pero él
aparte de todo esto que se dice, un hombre enamorado de su mujer, de Carmen Puig. Carmen Puig de Güemes, con 18 años y 30 años se casaron. Sí. Dicen algunos autores, ¿no?, en los libros, de que se decía de que Carmen Puig le daban el título de la mujer más linda de Salta. Wow. Y muere de pena. Ella muere de pena 10 meses después de que él muere. Dicen de que ella fue a la casa, a la finca de sus padres, se encerró en una pieza oscura, buscó el rincón más oscuro, mejor dicho, se cortó el pelo, se tapó con un velo negro y se dejó morir. Murió de pena. Wow. Imagínate el amor que debe haber tenido esa mujer por ese hombre. Primero, para seguirlo con toda esta revolución que tenía en su cabeza. Y segundo, para morir de pena, dejarse morir. 10 meses después. Y la mayoría muere pobre. ¿Y sí? La mayoría de los héroes, los caudillos, los militares, los que han hecho campaña y han liberado este país, han muerto pobres o han muerto en una austeridad muy extrema. Martín perdió mucha de la fortuna de sus padres en la guerra de independencia, es decir, en los ejércitos. Él era gobernador, pero más lo que ponía en plata que lo que ganaba, porque en esa época era así, es decir, el Estado se estaba armando, así que no había mucha... No había recursos. Seguramente le iban a haber debido sueldos de como a Belgrano, como a San Martín. Sí. Imagínate que claro, no había recursos. Al no haber recursos, ¿qué es lo que hace el gauchaje? Ocupa lo que ocupa para trabajar, lo que ocupa para ir al monte. ¿Entendés? Su machete, su lazo, su boleadora. Quizás su lanza era como algo diferente, digamos, ¿no? Lo que nosotros conocemos como los infernales, no sé si, o sea, no sé, no había recursos para hacer ese tipo de atuendo para el escuadrón de infernales, porque no lo había. Entonces era algo más simplista. Claro, era algo modesto, ¿no? Después con los años, claro, exactamente. Si nosotros nos vamos hoy al monumento a Güemes y empezamos a mirar con otros ojos cada una de las esculturas que están talladas a los costados, vamos a ver de que hay gauchos con hojotas, hay con chiripá, bueno, con camisas muy sencillas. Mucho después sí se incorporó toda esta lo que se conoce como los infernales, ¿no? El atuendo con lo que se lo conoce a los infernales. Pero eso fue mucho después. Debe haber sido como una creación ideal, ¿viste? Como el mazorquero, el capitanejo, ¿viste? Esas cosas, esas creaciones ideales donde armaban como una especie de estructura. Es verdad, en la época de Güemes, en la época de San Martín y las revoluciones, después de San Martín creo, pero antes de San Martín, había más milicias que militares, es decir, no habían tantos soldados, sino había milicias. La milicia son cuerpos de pobladores armados, que se distinguían por escarapela nada más, es decir, eso era un escuadrón. Y estaban los militares de carrera, que bueno, uno de ellos era Martín Güemes y habían un montón más. Según la historia, Güemes fue clave en la batalla de Suipacha. Exactamente. Entró por la retaguardia y bueno, les apuró, les salió, les cortó la retirada y es decir, son cuestiones, las primeras batallas por la independencia, es decir, el tipo históricamente ha sido un protagonista muy elocuente. Y hablando del protagonismo de Güemes, nosotros te voy a hacer una pregunta, ¿viste? Del rubro nuestro. Es decir, en esa época, ¿qué se bailaba ahí en la popular y en la sociedad ilustrada o en los salones? ¿Qué danzas se bailaban? Bueno, o sea, nosotros tenemos que pensar que no había muchas danzas, digamos, tenemos un par de danzas que son las que nos llegan desde afuera, quizás nosotros las acriollamos, no sé, el cielito, el cuando, el gato, el malambo,
Pero a mí me parece muy interesante también resaltar de que nosotros ya prehispánicamente teníamos carnavalitos, ¿no? Entonces Sí. son todas esas danzas que se han podido bailar acá, no todas en los salones provinciales, por supuesto, ¿sí? Pero sí en la campaña se ha podido reproducir lo que se bailaba en los salones, ¿no? Y darle una impronta quizás distintiva. De hecho, se dice que Güemes se iba a bailar en los salones y luego se iba a bailar con sus gauchos y con su gauchaje y terminaba bailando en dos eh, tipos de ambientes que son totalmente diferentes, ¿no? Pero muchísimas danzas, intuyo yo también, no hay un documento que asevere, pero acá había muchos negros. De hecho, uno de los traidores, digamos, de Güemes era de color negro, digamos, ¿no? El mulato. Así que Que lo intuyo traiciona también la los, emboscada. exactamente. No, el que lo traiciona en la emboscada no, ese es Mariano Benítez, ese Ah, lo bien. traiciona, Pero el el que mulato era, lo traiciona también a Güemes. claro, Vicente Martínez se llamaba el mulato, Sí, Martínez, ajá. Pananá, ¿no? Y eran todos que venían con una descendencia de afuera, afro, digamos, entonces intuyo yo también de que quizás en algún momento pueden haber estado presente el tema de los candombres, ¿no? Este, eh, pero las danzas que nosotros, que se han practicado, digamos, acá en la provincia, sí, de hecho no son muchas, el gato, el manambo, el cielito, el cuando, ¿no? Que cuando ha ido a la, a la parte de la campaña, bueno, ha tomado su ritmo, su particularidad, ¿no? Acá en la provincia, en todo el Bien, país, mejor dicho, pero con los ejércitos seguro. han llegado al norte, al sur, al este y al oeste. Bien. Yo, por otra parte, bueno, haces referencia al Cuando y al Carnavalito. Hay una película de Güemes, que creo que es la única que se ha hecho, me parece, que es la que... Y hay como tres. Sí, hay como tres, pero yo la que más conozco y he visto es esa, la de Alfredo Alcón, Sí, que sale Alfredo Alcón de Güemes. Y está la muy verdad. buena la visión porque obviamente hay cuestiones históricas que no, pero es que las películas son para eso, es decir, los guiones se adaptan para darle un marco de película, de Hollywood, ¿no? Exacto. Eh, Cinematográfico, claramente, sí. claro, tiene que estar guionado, pero bueno, no respetaba muchas cuestiones históricas. Pero hay una cosa que me gusta mucho de la película, que es cuando entra Martín Güemes a un salón, ¿sí? Se pone unos guantes, me acuerdo patente de la película, se pone unos guantes blancos y empieza a bailar una especie de minué, que para mí era un cuando, Sí, ¿sí? Porque bailan muy pocos compases, la toma termina ahí. sí, es Y muy cortita. y después aparece en otra toma, otra escena, en un, como en, en un campo así, y la gente estaba bailando un carnavalito. Sí, Está totalmente. Y él está bailando increíble. con macacha. Claro, baila con macacha. Entonces vos decís, guau, con el tiempo uno, cuando es joven o cuando por ahí no investiga mucho, qué sé yo, no tiene mucho conocimiento, es una escena más. Pero cuando uno investiga y cuando ha adquirido cierto conocimiento, es decir, el director de la película te muestra los dos ambientes, pero a la perfección. Es decir, el salón y la campaña. Exactamente. Misma persona participando en los dos lugares. Entonces, hago hincapié en lo que dijiste recién y me parece espectacular porque, bueno, Martín Güemes participaba de esos dos ámbitos. Claro, desde chico, como te decía yo, ya él desde niño ya estaba, convivía, aprendía todos los oficios de gaucho, digamos, ¿no? Lo que representaba ser o pertenecer al gauchaje. Y por eso mismo es que la gente lo seguía, digamos. De Claro. hecho, él tenía mucha llegada a este tipo
de, de personas, ¿no? Que son todo lo que son del tema del gauchaje. Él tenía muchísima llegada y tenía un poder de convicción impresionante. Por supuesto, también tenía sus retractores, como todos y como en todos lados, ¿no? Por eso mismo viene la traición y quién lo traiciona, o el Judas, como se lo conoce, ¿no? Y quién era y cómo llegan a traicionarlo. Pero imagínate que con 36 años él se fue tan joven, quizás con una cabeza muy adelantada para la época, no sé, pero me parece impresionante que haya resistido tantas invasiones realistas, o de los godos, como le decía él, ¿no? Que haya resistido y haya hecho este tampón en el norte. Ahí hace rato la samba que sonaba al inicio decía que los ponchos colorados cubran toda la frontera, ¿no? Increíble. Claro, acá en el norte se tenía que cubrir toda la frontera para ayudar a que se cruce hacia el otro lado, porque si no resistíamos en el norte, no podíamos haber cruzado al otro lado también. Entonces, por eso hablo yo de esta triada de Martín Miguel de Güemes, de San Martín y de Belgrano, ¿no? Es una triada muy importante, muy buena. Sobre todo lo de Güemes y San Martín. Históricamente creo que fue una estrategia muy pensada. Para mí, Güemes fue la punta de la lanza de San Martín, porque si Martín no hubiera resistido las invasiones con un ejército no experimentado, ¿sí? Él es uno de los creadores de la guerra de guerrillas, de todas estas cuestiones, hablando militarmente, y San Martín acá en Cuyo también hizo una revolución cultural, porque al margen de lo militar y político, culturalmente también, porque ellos trajeron esas danzas, acá no estaban las danzas, por ejemplo, licuando y esas de salón, no llegaron. En cambio allá en Salta sí estaban, porque ya hacía unos años que había ido Belgrano con el ejército y la mayoría eran porteños, entonces estaban las danzas esas acá, pero allá en Salta, el norte. Sí. Pero en San Juan, en Cuyo, no existían, eran menos danzas, y bueno, y en ese marco aparece también la danza del gauchito, que por ahí la menciona Rodríguez, y qué importante que son estos dos militares, porque aparte de hacer una revolución militar, cívica, política, se hizo una revolución cultural. Bueno, de hecho eran creo, los tres eran como tenían dotes de artista también, ¿no? A Belgrano Sí. le gustaba bailar. Acá. ¿Le gustaba bailar? Sí. De hecho, acá hay un club que se llama Club 20 de Febrero, que ya se hizo después de la batalla de Salta, se hizo como costumbre de hacer ese baile patrio y quedó instaurado hacer ese baile social, digamos, ¿no? En donde, bueno, cuentan ahí por ahí algunos autores de que luego de la batalla de Salta Belgrano, lo que se le pide de que baile, porque se conocían sus dotes de gran bailarín, y él, como para escabullirse, digamos, de la situación, si dice que iba a bailar si es que había una moza santiagueña, y por mala suerte o buena suerte de él, no sé, había una mujer de Santiago y que bailó con él. Así dicen algunos libros, ¿no? Cuando son dichos. Hizo zafar y había una santiagueña. San Martín tocaba la guitarra, digamos, ¿no? O sea, sí, y le gustaba bailar. No era, según los documentos, no era un gran bailarín, pero sí le gustaba bailar. Y le gustaba bailar todo tipo de danza. Es decir, la sajuriana, por ejemplo, es una danza que se queda acá en Cuyo, arraigada en los salones, por supuesto. Sí. Esa sí la trae el San Martín, el grupo, la gente que venía con San Martín. Es más, la sajuriana no se baila casi en Buenos Aires, sino su boga, su
moda fue acá en Cuyo. Claro. Y es más, después se mezclan las coplas, la sajuriana, cuando entra 15 o 20 años después la zamacueca, que es la cueca, Claro. por Chile. Hay coplas de la sajuriana que se las introducen a la cueca, a un ritmo de cueca. Es muy interesante también eso, porque acá surgieron esos ir y venir de teorías, ¿no? Del nombre de la cueca y estas cuestiones, y por justamente eso, porque en una copla, en un ritmo de cueca, se le incorpora las coplas de la sajuriana. Empiezan a mixturarse, sí. Claro, entonces como que se confunde la gente y cree que la cueca se bailó en la época de San Martín o de Güemes, y no, la cueca es posterior. Es posterior, exactamente. ¿Entendés? Entonces es importante que por ahí la gente lo sepa, porque por ahí no uno la tiene que situar a la cueca o a la zamacueca o a la zamba históricamente, y la tenés que ubicar en la guerra civil, es decir, del 25 al 30 para adelante. Para adelante, claro. Claro, y ya los sucesos habían pasado, porque Güemes muere en el 21, ¿no? En el 21. En el 21. En el 1821, un año después que Belgrano. Entonces, para esa época son las danzas que vos mencionaste recién y no salimos de ese repertorio. No hay más. Bien, y la otra pregunta que iba a hacer yo es del tema popular, ¿no? De cómo vestían los infernales, que recién diste un par de cosas, por ejemplo, que no usaban un uniforme para el tema económico. ¿Qué es la ropa que usaban comúnmente? Bueno, hoy se lo conoce ya al infernal como con una bombacha blanca, con botas fuertes, pero de cuero de carne, esas marrones, ¿no? Con chaqueta y chiripas rojo y gorro también rojo, ¿no? Pero bueno, algunos documentos nos dicen de que escaseaba el dinero, o sea, no había recursos. Entonces, al no haber recursos entre comprar y hacer uniforme, o comprar armamento para defenderse, o para alimentarse, porque estamos hablando de que no había recursos. Realmente, el escuadrón de infernales ni siquiera era reconocido, porque para el centralismo le parecía como que era innecesario. Y no era innecesario. Fue totalmente necesario, ¿no? Bueno, por supuesto con el tema del atuendo, sí, bueno, hoy se lo conoce con eso, pero hoy es más reconocido con eso. De hecho, no eran muchos los infernales, estamos hablando que eran aproximadamente 400 hombres, ¿no? O había niños también que se dedicaban y eran los que tocaban los instrumentos, o eran músicos que aprendían a tocar esos instrumentos para los tambores de batalla, ¿no? Para poder hacer la avanzada, o para poder retirarse, o para el cese de las acciones. Pero no había, para el infernal no había tanto recursos como para poder uniformarlo. Sin embargo, un gaucho que era de la zona, por ejemplo, de la zona del Valle Calchaquí, de Cachi, que también protegía todos esos lados, y era un infernal más, ¿no? Ahora, el hecho de los nombres, el nombre del escuadrón de infernales viene porque había un escuadrón realista, ¿no? A que se lo conocía como los angelitos, porque claro, se trataba en cierta manera de justificar lo que se estaba haciendo, ¿no? Se trataba de justificar que nos estaban invadiendo y que nos estaban quitando nuestro territorio, y se les llamaba los angelitos porque era algo divino, porque se los relacionaba con el cielo, ¿no? Entonces Güemes lo que hace, dice, nosotros tenemos que crear algo que tiene que destruir en cierta manera esto, o contraponerse a esto, ¿no? Y ahí es donde crea el escuadrón de infernales. Como te digo. Todo lo opuesto. Exactamente. Cortó, mirá la cabeza que tenía. Desde la palabra ya, desde el nombre,
ya tenía que ir un paso más allá. Ahora, eran, como te digo, 300, 400 hombres. Han llegado a ser alrededor de 6.000 hombres, nos cuentan, ¿no? Algunos documentos nos cuentan que han llegado a ser 6.000 hombres esperando las órdenes de Martín Miguel. Wow, muchísimo. Y en esa época Jujuy estaba incorporado dentro del territorio de Salta. Claro, exactamente. Ahí el referente de Jujuy, y hay una historia también acá. El referente de Jujuy es Eustaquio Medina. Sí. Eustaquio Medina. Y él es de San Pedro de Jujuy. Y, si mal no recuerdo, es de San Pedro. Y él se tenía que encontrar con Güemes, venía a verlo a Güemes. Esta noche fatídica del 7 de junio de 1821, él llega tarde a encontrarse con Güemes. Llega unas horas de diferencia, entonces Güemes, ¿qué es lo que hace? Estando en su refugio, donde estaba, se dirige hacia la casa de su hermana. Es donde hoy está el museo, ¿no? De Güemes. Es en pleno centro, Ahí lo hieren de muerte a Güemes, justo en la calle Belgrano y Balcarce se llama. Justo ahí lo hieren. Belgrano y Balcarce. Belgrano y Balcarce. Lo hieren de muerte ahí, con una frase que a mí me parece espectacular, digamos, que sale en la película también, que hablábamos hace rato. ¿Quién vive? La patria vive. La patria vive. Y se fue, se lo llevaron a la Quebrada de la Horqueta, agonizó durante 10 días. El realista quiso, ¿qué es lo que buscaba? Y creo que cualquiera hubiera buscado esto si lo pensás, ¿no? No destruir, no matarlo, porque matarlo no servía, digamos. Me parece que servía más que él se rinda, por todo la simbología que tenía él, ¿no? La imagen que tenía, entonces servía más que se rinda. Entonces le ofrecen a él darle los mejores médicos que tenían en la época, en el lugar, ¿no? Entonces ahí es donde también se dice de que Güemes ya estaba enfermo, de que por eso nunca se quiso entregar, y en realidad él nunca quiso entregarse, digamos, ¿no? Porque pienso yo de que sabía de que su imagen valía mucho más, ¿no? ¿Cómo? A ver si me acuerdo la frase que dice el escudo de armas de la familia Güemes, dice una buena muerte o una muerte valerosa quedará marcada en la posteridad, una cosa así. Del escudo de armas de la familia Güemes. Una muerte valiente. Hablando de escudo y de lo que mencionaste recién de la casa de Macacha, acá vamos a pasar unas imágenes que nos ha cedido con tanta buena onda vos, del Museo de Güemes. Ahí una publicidad para que la gente que está viendo el programa la vea. Buenísimo. Es impresionante el museo, fue inaugurado hace poco. Todas esas cosas son cosas de Martín, por ejemplo, sí. La casaca, el trabuco, sí. ¿Son pertenencias de él? Sí. Wow. Es un museo que está muy bueno porque es interactivo. Es interactivo, vos tenés pantallas LED, o sea, se combina lo que es la parte museológica, digamos, vamos a llamarlo así, o histórica, lo que se conoce, con lo que es tecnología, ¿no? Se combinan las imágenes y proyecciones
Hay iluminación. hologramas, ahí veo como Hay un hologramas, sí. Esos dos que buenísimo. pasaron en el cuadro ahí son Sí. los padres de Martín. De Martín Güemes. ¿Sí? Hay una estatua de cera también. No, Hay impresionante. un patio en donde están esculturas de barro, donde están todos, o sea, no son, deben ser unas 20 esculturas, pero muchísimo, en un patio, Sí, ahí se ve. donde está el gauchaje de él. Es hermoso. Se debe haber inaugurado, a ver, mi hijo tiene 10 años, y yo lo llevé. Ahí se ve. Sí, ahí se ve. Sí, debe tener 5 o 6 años, creo que tiene el museo. Ahí se ven las... A ver, pasa que se está cortando un poco la comunicación. Ahí está. A ver, habla Javi. No, te decía que es un museo que es relativamente joven. Yo creo que mi hijo tendría 5 años cuando me lo llevé al museo. Y hoy tiene 10 años, así que debe tener entre 5 y 6 años debe tener el museo. Es un museo joven. Nosotros acá tenemos dos. Joven. Es joven el museo porque tiene toda esta cuestión tecnológica. Es la casa donde él vivió, ¿no? Ahí su padre cobraba los impuestos para mandarlo al rey. Wow. Es el mismo lugar. Yo y la verdad, yo fui a Salta cuando me casé, me fui de luna de miel, elegirme a Salta, imagínate porque me gusta el folclore, ¿no? Y estuvimos ahí en la ciudad y realmente es hermosa. No, es verdad, no es que ustedes vocifrean como que Salta la linda, no, es linda, realmente. Palangañamos se dice. No, para nada, no exageran para nada, porque cuando uno dice, sí, como el mejor vino es obviamente de Argentina es sanjuanino, es verdad. Así que hay otros vinos, viste, en Cuyo que son buenos, pero los mejores son los sanjuaninos, entonces un saludo a los mendocinos, amigos. Pero la entrada a Salta es impresionante, porque vos pasás el peaje, qué sé yo, y haces un par de kilómetros y después te descolgás y está abajo es como una olla. Es una olla. Verde. Sí, es como una olla hermosa. Es hermosa, por eso le dicen Salta la linda. Es hermosa, realmente es muy linda Salta. Y bueno, y anduvimos por ahí, por el Cabildo, por el Monumento a Güemes, por las iglesias. Hay unas iglesias que son un espectáculo y una arquitectura y realmente es muy notable ese nivel que tienen los salteños, sobre todo, de esa conciencia del patrimonio cultural histórico que tienen. Yo lo he visto en muy pocas provincias, te soy sincero, muy pocas provincias. Se ha ido rescatando. Sí, pero ya en el consciente colectivo, ¿me entendés? Es decir, el salteño ya de por sí vive y crece con esa cultura de mantener y de promocionar su inconsciente colectivo, su patrimonio cultural, que es fundamental. Para un salteño, el patrimonio cultural es el poncho, la peña, las peñas, y vos vas paseás por la plaza y es muy moderna la ciudad, pero también tiene su otra cuota que es la parte antigua y bien conservada y te tratan bien y te informan y es muy interesante. Por eso te digo que a mí me gustó mucho Salta, mucho. Mirá que estuve en Catamarca, estuve en Tucumán, estuve en Salta y después fui a Jujuy y anduve por el norte de Jujuy, muy lindo también, es hermoso, pero me llamó poderosamente la atención eso de Salta, sobre todo su vínculo con el folclore, porque bueno, yo soy muy fanático del folclore, es decir, es mi vida, y ver una ciudad que mezcla eso, la historia y el folclore
con lo moderno, con lo contemporáneo, con lo tecnológico, me parece de otro nivel, de otra serie, y que le dan esa importancia al patrimonio cultural y folclórico, sobre todo. Claro, sí, no, es impresionante lo que gracias a Dios tenemos acá nosotros, ¿no? Porque, digo, nosotros tenemos acá geográficamente, sí, tenemos todo. Tenemos todo. Una, valle, yunga, tenemos selva, tenemos todo. Vamos al norte, tenemos una cosa, al sur otra cosa, para el lado de los Andes tenemos otra cosa, para el otro lado tenemos todo. Tenemos una diversidad geográfica, cultural, impresionante. Que por supuesto, lo que más se conoce hoy en día es lo que se ve hoy en día y nada más, digamos, ¿no? Pero hay un montón de cosas que se pueden seguir mostrando y mostrando que Salta es inmensamente linda. Pero no desde lo superficial, ¿no? Creo que Salta realmente es linda por la gente, por la calidad de la gente, la calidez de la gente, mejor dicho, por sus calles. A mí me pasa, yo vivo acá en Salta y me pasa que yo por ahí voy caminando por alguna calle y muchas veces no he visto en toda mi vida lo que había en esa calle, ¿no? Aún se conservan los nombres antiguos, digamos, de las calles, están señalizados con carteles. Hoy, en este año, hace un mes, se encontraron todavía durmientes en una de las calles, estaban refaccionando calles y se han encontrado durmientes, entonces esa calle va a pasar a ser una especie de peatonal, o quizá va a circular menos los autos, pero se encuentran ese tipo de cosas. Pero estas cosas que se encuentran en todos lados. Yo vivo acá, debo estar a 5 minutos de la casona de Castañares, ¿no? Cuando yo era niño caminaba mucho por ahí y era una cosa que estaba abandonada totalmente. Hoy está revalorizada, puesta a punto otra vez, es parte de un museo del Ejército del Norte. Entonces se ha ido tomando conciencia, y es verdad esto, la conciencia colectiva que hay hoy en la sociedad salteña está muchísimo más marcada, ¿no? Y arraigada. Creo que tiene que ver con todo, ¿no? Desde la música, desde lo que suena, desde lo que se baila hoy, desde lo que se cuenta y desde de lo que vivimos en el cotidiano, ¿no? Esto de las iglesias que hablaba hace rato, los restos de Güemes descansan en la iglesia, en la catedral. Y nada, acá hay una diversidad cultural enorme que quizás tenemos que empezar a ir por más y a mostrarla también un poquito más. Seguro. Bueno, ya como para ir cerrando, hemos hablado un montón y bueno, impresionante el conocimiento que tenés, Javi, y el amor y la pasión con lo que hablas de tu provincia, muy similar a la mía. Claro, sí. Yo San Juan y Cuyo, Viva. Para ir cerrando, yo quería agradecerte, compadre, porque sos un amigo, un compadre. Tengo muy buena relación con vos y bueno, siempre te tengo en cuenta porque realmente sos un tipo muy cultivado, muy sabio, muy inquieto, ¿sí? Y sobre todo un gran artista. Entonces yo desde mi lugar y desde la parte de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rawson te agradezco infinitamente por todo el conocimiento y la charla y la simpleza de tu persona hacia con nosotros. Y bueno, y qué más que un salteño que haya hablado de Martín Miguel de Güemes y en el aniversario de su muerte. Y bueno, y agradecerte profundamente y bueno, para comprometerte por ahí para otra cuestión si querés participar. Así que te dejo ahí para que cierres y que digas lo que tengas ganas de decir y bueno, damos por terminado el ciclo del video de esta semana. Bueno, con ustedes estuvo Javier Aybar, yo soy Carlos Márquez y lo dejamos a mi compadre que cierre ahí, que diga algunas palabras.
Bueno, muchas gracias a ustedes nuevamente por invitarme a la Municipalidad de Rawson también, a vos, Carlos. La verdad es que tenemos mi familia, eh, mi compañera y todos los que están al lado mío, tenemos un aprecio muy grande por vos y por tu familia y por San Juan. Siempre van a estar en nuestro corazón por muchísimos motivos, así que muchísimas gracias nuevamente y voy a citar al grande Osvaldo Pugliese, que decía: nosotros somos un tornillo de la máquina tanguera, simplemente eso. Imagínate si Pugliese decía eso, no me queda nada más que agregar. Nosotros somos un tornillo de la máquina, nada más. Gracias. Bueno, gracias, Javier. Un abrazo grande. Sí, nos despedimos con el himno a Güemes, que también nos ha compartido generosamente Javi, y te mando un abrazo, hermano, y bueno, será hasta la próxima, compadre. Hasta la próxima, cuando sea, cuando Escuchar hondo grito de guerra y en el aire vibrando cual trueno desde Salta ya vi en su seno que hacia el gaucho patriota indignado escuchar hondo gritos de guerra y en el aire vibrando cual trueno desde Salta ya vi en su seno que hacia el gaucho patriota indignado y cual recio huracán que se agita estruendoso en carrera gigante, así corre aquel pueblo arrogante de opresores la patria librar. Y cual recio huracán que se agita estruendoso en carrera gigante, así corre aquel pueblo arrogante de opresores la patria librar. Gloria eterna a los gauchos famosos que al triunfar en la lid sin cuartel coronaron la patria orgullosa del radiante y sublime laurel. Gloria eterna a los gauchos famosos que al triunfar en la lid sin cuartel